bien también, y sobre todo porque esto proviene de un grupo juvenil. Hoy en los días en que se asume que los jóvenes están en otra, no tienen conciencia de los problemas del país, de la nación, y una serie de argumentos fantasiosos, esto muestra lo contrario y eso me alegra mucho. Lo que no me alegra es venir a hablar de algo que en realidad ha sido culpa de sucesivas generaciones construir el actual estado de crisis que vive nuestra sociedad, que vive nuestro país, que vive la nación chilena. Y yo sostengo de que el país vive dos crisis simultáneamente. En primer lugar, una crisis institucional, porque yo estoy convencido de que nuestras instituciones están funcionando inadecuadamente, funcionan pobremente, funcionan de manera desconectada, y eso, por cierto, lleva a una serie de resultados que tienen que ver con las cosas que observamos día a día, de que las instituciones no están cumpliendo con el debido compromiso y de la forma completa que esperamos con su tarea. Pero al mismo tiempo hay también una crisis política que yo circunscribo a la crisis de las instituciones políticas, la crisis de los partidos, la crisis de las alianzas de los partidos y la crisis de los políticos mismos, que la misma ciudadanía los califica pobremente, y que ciertamente esto tiene mucho que ver con las conductas que observa en materias parlamentarias, en materia de dirigencia política y las cosas que desafortunadamente también vemos, ¿no es cierto?, en materia de corrupción, de vinculación de los intereses de las empresas y de los políticos. De manera que vivimos estas dos cosas simultáneamente, y yo tengo también la tesis de que la crisis institucional es en el fondo y en gran medida un resultado de la crisis política. Y por lo tanto también sostengo la tesis de que no es una crisis fácil de solventar con un par de acuerdos políticos, que se sienten dos o tres, ¿no es cierto?, de distintas connotaciones, de distintos bloques, de distintos partidos, y lleguen a ciertos acuerdos. Eso que ha sucedido y que de alguna manera se ha comprometido no soluciona problemas estructurales, ni tampoco lo soluciona un componente esencial que tiene que ver con todo esto, que es la institucionalidad. Una institucionalidad que todos sabemos está cuestionada, aunque las encuestas revelan que el 70% de los chilenos no saben bien por qué está cuestionada. Por lo tanto, es un 70% de nosotros que no sabemos efectivamente qué es lo que tenemos que corregir, aunque intuimos que hay algo que corregir en nuestra Constitución y en la forma de relación entre los poderes del Estado. Entonces es un problema complejo. Y yo sostengo también que la raíz de todo esto, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Que lleva a lo que ya se ha mencionado. Hemos ido posponiendo, erosionando, eliminando valores importantes de la República, que mencionaré, y que por lo tanto nos han ido haciendo perder noción de que somos una república, de que somos una nación integrada y de que debemos tener un proyecto país. Esas cosas hoy día se mencionan con dificultad y casi en el ambiente de discursos políticos generales, pero no específicos ni comprometidos. El problema esencial de todo esto, en mi opinión, es que los chilenos hemos cambiado. Ahora, los chilenos pudimos haber cambiado para bien o para mal. Yo creo que hemos cambiado para mal. ¿Y cuál es la raíz de este cambio? Bueno, la raíz de este cambio fue en gran medida el asumir que somos un país exitoso y el asumir que ese éxito está debido exclusivamente a la competencia y a la prevalecencia de mecanismos de mercado para tomar decisiones y aceptar recursos. Y es cierto, tengo muchas pruebas de que efectivamente el país ha tenido éxito. Ha tenido hasta este punto, si uno mira la inflación, por ejemplo, de 1990 y la compara con la inflación del año 2015, claro, son dos mundos y dos países distintos. Si uno compara el ingreso per cápita de 1990, y lo hago porque es el año de inicio, ¿no es cierto?, de la transición
a la democracia. Con el ingreso per cápita del año 2015, por cierto, son dos mundos distintos. Y lo mismo en materias como inversión, materia de exportaciones. Y naturalmente, claro, los chilenos hemos asumido eso que está en los titulares, está en las notas de prensa, está en los reportajes de la televisión, y entonces pasamos a ser, como alguien alguna vez planteó, los jaguares de Latinoamérica, y nos asumimos como jaguares. Y en paralelo hicimos otra cosa además. Suprimimos nuestra educación tradicional, que tenía ese componente público y nacional y republicano tan importante, para sustituirlo por una educación que es fundamentalmente instrucción y mala instrucción. O sea, llegamos a eliminar cosas tan importantes como la formación cívica, como la formación adecuada en historia de Chile, como aquellas cosas que tenían que ver, ¿no es cierto?, con entendernos como país, como nación, como un sentimiento integrado, y pasamos a hacer una educación, como digo, fundamentalmente funcionalista, o funcional a este éxito económico. Bueno, pero al mismo tiempo de ser el país número 15 en el mundo, creo, a estas alturas en materia de estabilidad macroeconómica, y así estamos clasificados y somos muy admirados en los foros internacionales, al mismo tiempo de ser un país, ¿no es cierto?, clasificado también altamente en materia de competitividad, creo que estamos en el número 30 del mundo en materia de competitividad. Pero claro, dejamos un tema de lado, que es el tema social. Y ese tema social nos pone dentro de los 15 países con la peor distribución de ingresos en el mundo, y desde luego el país con la peor situación social y de ingresos en la OECD, que es este exclusivo club al cual ingresamos precisamente por esta credibilidad económica que también logramos alcanzar. Pero entonces, en el curso de todo este evento, desde los años 80 para adelante, los chilenos fuimos cambiando y nos fuimos transformando de ese chileno que tenía un sentido más solidario, un sentido real participativo, el sentido real de sentirse en una democracia, en un país que todos podíamos convivir. Pasamos a ser un país de guetos sociales, un país en que pusimos escuelas para los pobres, escuelas para los ricos, un país en que segregamos a los pobres y a los ricos hasta con los malls en que podemos, ¿no es cierto?, visitar el comercio. Un país que perdió solidaridad, que perdió entendimiento. Y el chileno medio se siente así. El rico discrimina contra el pobre y el pobre discrimina contra los inmigrantes extranjeros. O sea, aquí somos un país que aprendimos a exclusión en lugar de integración. Y nos desarrollamos entonces también como un país tremendamente, yo diría, egoísta. Aquí importa uno, el del lado, a mí no me importa el del lado. Y eso lo enseñamos en la escuela, cuando incentivamos en la escuela no el espíritu de cooperación, sino que el espíritu de competencia, solamente, es lo único que importa. Y si usted gana, no importa cómo gane, pero eso es lo que aquí, ¿no es cierto?, vale. Y entonces, claro, en este mundo, en este país, ¿no es cierto?, que es tan exitoso, entre comillas, que tiene tantas metas cumplidas, también entre comillas, bueno, es un país en que se desarrolla un chileno distinto. No es el chileno de los 50 o los 60, un chileno más tolerante, más abierto, más comprometido, con más sentido de país, sino que un chileno, digamos, que tiene un sentido del yo, más que un sentido del nosotros, y un sentido, ¿no es cierto?, de los que no tienen que ver con uno, que es lo que se privilegia frente a la necesidad de integrarnos unos y otros. Entonces eso nos hace un problema bien complejo, porque probado está que es difícil poder lograr, ¿no es cierto?, efectivamente un ánimo distinto, cuando es solamente un 40% de los chilenos los que quieren participar efectivamente en las tomas de decisiones políticas. Porcentaje que yo auguro va a ir en declinación en este escenario que estamos viviendo. Cuando uno observa las federaciones estudiantiles, donde antes participábamos 70, 80%, hoy día participan 20, 30%. Y hay que hacer figura para que las directivas estudiantiles tengan una representatividad por lo menos de los formatos. Entonces creo que tenemos una disgregación del país que está en progreso, a vista de paciencia,
Y esa disgregación, claro, nos tiene además disconformes porque hay problemas económicos, problemas sociales que están creciendo y que entonces condimentan todavía más, ¿no es cierto?, este desprestigio, vamos a decir, de la política, de los políticos, de todo ello. Y eso alimenta más, ¿no es cierto?, y profundiza esta crisis republicana de la cual yo también estoy hablando. Y claro, todo esto ha ido acompañado, ¿no es cierto?, por la pérdida de valores que logramos construir en la vida de la República. Yo sostengo que la masonería es, antes que ninguna otra cosa, una institución republicana. Apareció ahí a mediados del siglo XIX y sus líderes se preocuparon de impulsar política pública. Y de ahí surgieron las leyes laicas, de ahí surgieron las primeras leyes sobre materias educacionales, de ahí surgieron las leyes que tenían que ver con el ordenamiento civil, que no existían. Claro, y más adelante también surgieron por el impulso de la masonería, en gran medida, la ley de instrucción primaria obligatoria, y al mismo tiempo una cosa muy importante, que fue el cambio constitucional de 1925, y posteriormente, ¿no es cierto?, el Código del Trabajo, y posteriormente las reformas que propició don Pedro Aguirre Cerda, justamente para conformar un país distinto. Él creía que había que fortalecer la educación, especialmente la educación primaria, y se hicieron grandes esfuerzos en esa dirección, y había continuidad de este esfuerzo a través de distintos gobiernos. Entonces, claro, la masonería tuvo un gran rol. Y yo también sostengo y creo que el Partido Radical es más que un partido político, así considerado, es una institución republicana también. Por eso no es casual que los grandes dirigentes radicales, especialmente en el siglo XIX, pero también posteriormente, fueron también grandes personas, digamos, en la institución masónica. Don Pedro Aguirre Cerda, nuestro presidente más querido y más recordado, fue también gran orador de la Gran Logia de Chile, que es una autoridad bastante alta dentro de esta institución. Y entonces, claro, cuando uno descubre que Arlegui, que Valentín Letelier, ¿no es cierto?, que Benicio Álamos, grandes maestros de la Gran Logia de Chile, fueron también dirigentes del Partido Radical, claro, uno descubre entonces esa afinidad que le dio sustento a la República, y que en el fondo incubó, ¿no es cierto?, todo eso que disfrutamos durante muchos años, con problemas, ciertamente, problemas que no supimos a lo mejor enfrentar adecuadamente en los 60, en los 70, pero evidentemente que era un país en el cual yo creo que había una mayor felicidad de los chilenos, de lo que prima hoy día, cuando es tan válida esa carta que emitió al país don Enrique Maquive a principios del siglo pasado, en que dijo, mire, nos va muy bien, pero los chilenos no somos felices. Yo digo que hoy día nos va muy bien, o por lo menos nos estaba yendo muy bien antes de la crisis china, pero los chilenos no somos felices. Sentimos frustración, sentimos desencanto y queremos todo para hoy día. ¿Qué valores republicanos se han ido disgregando con todo esto que ha impulsado esta crisis, pero al mismo tiempo es un resultado de ella? Desde luego yo sostengo que uno de los principales es que hemos perdido el valor de la integración nacional. Fíjense que en nuestra historia, durante el siglo XIX especialmente, el país hizo un gran esfuerzo por su unificación, vamos a decir, por su integración. A veces eso se hizo equivocadamente, a veces se hizo, ¿no es cierto?, de manera incompleta, pero ese fue el gran esfuerzo del país. Un país que incluso tuvo guerras civiles, digamos, a raíz de la ambición de las regiones de tener más independencia. Pero un país que logró, de alguna manera, conformarse como tal y lograr esa integración y diseñar una educación para esa integración. Así fue pensada la educación desde los tiempos de Manuel Montt. De manera que a los colegios públicos llegaran niños pobres y niños ricos, llegaran los hijos de los obreros, pero también los hijos de los patrones. Y yo, como muchos de los que estamos acá, que convivimos, ¿no es cierto?, esa experiencia del liceo fiscal, por ejemplo, claro, ahí vivía gente que éramos muy distintas, pero ahí aprendíamos a entendernos, ahí aprendíamos a dialogar, ahí aprendíamos otro valor republicano que también se ha desaparecido, que es el valor de la tolerancia. Entender o tratar de entender las ideas de otros que no comparto yo. Pero cuando esas ideas, digamos, lo único que merecen es que parte un palo en la cabeza para el otro, naturalmente que
estamos hablando de una sociedad distinta, una sociedad de conflicto, de confrontación. Eso no fue lo que aprendimos en nuestra educación, donde habían incluso, ¿no es cierto?, debates políticos que adquirían grandes ribetes, ¿no es cierto?, emocionales y grandes discursos, pero que tenían profundidad, pero que admitían precisamente esa diversidad que hoy día no se admite, porque en los colegios públicos están los pobres, y esos son segunda prioridad. Y en los colegios mejores, claro, ahí están los ricos, los que pueden pagar, y esos son primera prioridad. Y hemos logrado establecer estas vallas, ¿no es cierto?, casi insalvables, de educación para uno y de educación para otro. Entonces un país que se digrega, y que por lo tanto con esta educación prometemos que se va a seguir digregando, y vamos a seguir teniendo un país A y un país B. Y fíjense ustedes que muchas medidas, desgraciadamente, de las iniciativas recientes tienen que ver con eso, el país A y el país B. Políticas para el país A, políticas para el país B. Por cierto, que yo sospecho que las políticas para el país A, que es lo que los periodistas llaman la élite, son bastante más consistentes y bastante mejor financiadas que aquellas para el país B. Entonces creo que tenemos una educación pública que ha perdido su carácter. La educación pública siempre fue entendida en los gobiernos republicanos, y por lo menos el ciclo que va desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX fue entendido como un factor integrador y como un bien público. Hoy día no, es entendida como la educación que reciben los más pobres. Porque el que no tiene cómo, va al Liceo Munátegui, donde yo estudié. Y el que tiene un poco más, ahora va a ser más fácil porque la educación privada subvencionada es gratuita. Entonces esto va a esa. Y si tiene más plata, por supuesto que va a la educación privada pagada, que le garantiza probablemente mejores resultados en este esquema de instrucción en el que estamos desempeñando nuestra educación. Entonces creo que tenemos mal diseñado el modelo, y este modelo así diseñado lo único que nos advierte y lo único que nos pronostica es que estos mismos resultados, estas mismas contradicciones, esta misma crisis se va a seguir generando al futuro. ¿Por qué? Claro, porque estos ciudadanos así formados, estos ciudadanos educados, ¿no es cierto?, en lo mío, no en lo nuestro, estos ciudadanos que no tienen realmente una formación para entender, ¿no es cierto?, el conjunto, sino que ven las partes, por cierto, que van a elegir como sus representantes a aquellos que tengan mejor figuración en los medios, aquellos que presenten las mejores fotografías, o aquellos que hagan los regalos más consistentes, como se ha observado en todas las elecciones municipales últimas. Y entonces, claro, un país así es difícil que tenga una clase política consistente en idea, en propuesta y en responsabilidad. Hemos perdido también, en el curso de estas cosas, hemos perdido el sentido del laicismo. El laicismo fue una gran lucha. Y una gran lucha no en el sentido como se ha planteado sobre todo por los historiadores más conservadores y por los políticos más conservadores y ultramontanos, como una lucha entre la iglesia y los masones. Eso no es el laicismo. Eso es otra dimensión de las diferencias. La lucha por el laicismo fue la lucha por la libertad de pensamiento, porque el Estado tenía la obligación de otorgar libertad de pensamiento a quienes tenían credos políticos distintos, pero también credos religiosos distintos y formaciones valóricas distintas. Y porque ya tempranamente nos dimos cuenta de que un Estado religioso, de los cuales hoy día abundan varios en el mundo, es el pronóstico, ¿no es cierto?, simplemente de cercenamiento de la libertad y de la libertad de expresión. Eso sucede hoy día. Nunca se quiso que eso sucediera. Y por lo tanto, en 1925, la Constitución garantizó que este era un Estado laico. Y un Estado, por tanto, quería decir, no que fuéramos a perseguir al cura y a la iglesia, ¿no es cierto?, y ponerlo fuera de la frontera. No, significaba que la iglesia estaba ahí en su tema, las iglesias, debo decir hoy día, y el Estado en sus temas. Había independencia en el pensamiento secular y en el temporal. Hoy día eso se ha confundido, desgraciadamente, y nuevamente, porque hoy día vemos, ¿no es cierto?, esta confusión de ceremonias públicas, ¿no es cierto?, que son en realidad ceremonias religiosas, que tienen un contenido, se supone que republicano. Observamos, ¿no es cierto?, cómo la
militares u otras fuerzas, ¿no es cierto?, hacen guardias de honor a imágenes religiosas. Y eso excluye a los que no creen en esa imagen religiosa. O sea, créanme que el sentimiento de los protestantes, ¿no es cierto?, cuando hay una guardia de honor para la Virgen, naturalmente ellos lo consideran algo que no los representa y no representa a muchos otros. Entonces es un país que excluye y por lo tanto es algo que debiésemos superar, por cierto, en el entendido de que esta es una república y que la república debe darle cabida a todos. Se nos ha olvidado esas cosas. Y se nos ha olvidado, y yo lo digo con mucho respeto, muy representado por el último viaje de la presidenta a Temuco a tratar un tema de Estado. Un grave tema de Estado, debo decir, que tiene también que ver con la desintegración que ha ido sufriendo el país, porque claro, hemos excluido el problema mapuche casi como un problema militar o un problema de seguridad nacional. Aquí parece no haber un problema distinto que debe ser tratado de manera distinta. Pero la presidenta, en esta importante tarea, que es convocar justamente a dialogar sobre la solución a este problema, no tenía a su derecha a una autoridad de la República. Desde luego todos sabemos, no al ministro del Interior, yo no abogo por el viaje del ministro del Interior, pero podría estar el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, una autoridad republicana, entonces que dialoga. Estaba a la derecha el obispo de Temuco. Y a eso me pareció inadecuado, francamente. O sea, no porque tenga nada contra el obispo de Temuco, en absoluto, pero me parece a mí que él representa a la Iglesia y ella representa al Estado y este es el diálogo del Estado, ¿no es cierto?, con la comunidad, ¿no es cierto?, de la Araucanía. Y por lo tanto eso representa que hemos ido trastocando un poquito, yo diría distorsionando un poquito, ¿no es cierto?, este sentido del laicismo que logramos construir. Y eso también, por cierto, que le da cabida a todos estos discursos, muchos de ellos bien fundamentalistas y muchos de ellos bien anarquistas, que tratan entonces justamente de destruir todo, porque sobre esa base de destrucción se quiere construir algo que no sabemos qué es. Yo siento que hay que recuperar valores, sobre todo este valor de la integración, sobre todo el valor de la igualdad. Aquí hemos dejado de lado ese principio también tan importante de las repúblicas liberales, ¿no es cierto?, desde el siglo XIX y todo el siglo XX, la igualdad de oportunidades, por cierto, pero también hay que igualar condiciones, porque la igualdad de oportunidades así nomás no sirve. O sea, todos tenemos la oportunidad de ser médico, pero no todos tenemos las condiciones para ser médico, entonces igualemos condiciones y ahí hemos fallado porque tenemos una educación inadecuada para aquello. Entonces siento que tenemos un grave problema. El problema de todos estos valores perdidos que nos ponen en alerta respecto a este debilitamiento de la República y por lo tanto a esta crisis de la institucionalidad republicana, que entonces, como he dicho, se asocia a esta crisis de la institucionalidad política. Y creo, como lo dijo también don Enrique Maquibra, que hay una crisis moral. Y él se refería a esa crisis moral en un sentido muy explícito. Hay una crisis moral en el Estado porque el Estado no está respondiendo adecuadamente a los requerimientos de la ciudadanía. Y claro, uno entonces observa que el Parlamento, como dicen los jóvenes, te nota. Y de pronto observa, ¿no es cierto?, que hay graves conflictos, que hay graves discusiones, situaciones, y el Parlamento está discutiendo otros temas, los estacionamientos, los malls, el cultivo de marihuana y si se puede o no se puede fumar en la playa. Entonces la ciudadanía se distancia de aquello. Y por cierto que eso también, ¿no es cierto?, hace ver a la política como una cosa inútil, lejana, algo del pasado. Fíjense que las universidades no tienen realmente ninguna preponderancia en los partidos tradicionales, vamos a decir. Son movimientos que se crean hoy día y que desaparecen pasado mañana, cuando aparecen como otros movimientos, con otros líderes, con otras voces. Yo que fui rector de la universidad me daba cuenta que no había con quién dialogar, porque uno dialogaba con voceros. Y entonces el vocero recibía los mensajes, establecía el diálogo, y entonces quedaba de volver al día siguiente con la respuesta de la asamblea.
Y por cierto que al día siguiente la respuesta de la Asamblea era, no, hay otro vocero porque el anterior no nos representaba, entonces vamos con todo de nuevo. Naturalmente que una democracia no puede funcionar así. Esa es la realidad hoy día en el sistema educacional. A eso hemos llegado producto del debilitamiento de la política, de los políticos y de los partidos. Y junto a eso, claro, todo lo que conocemos como estos problemas, ¿no es cierto?, que yo le llamo raterías, de sacar dinero público, de hacer malversación, de financiarse inadecuadamente, de aquellos que lucharon contra la dictadura, ir a pedirle plata, digamos, al yerno del dictador. O sea, son cosas vergonzosas, que yo las pongo en el escenario más bien, digamos, de lo criminal, que en el escenario de los temas políticos trascendentales. Sin embargo, están ahí. Y eso es resultado del tipo de político, del tipo de incentivo, del que todo vale, porque todos estamos compitiendo, y por lo tanto, como yo lo hago, si es que gano con eso, entonces lo haré sí o sí. Y naturalmente que eso también ha permeado a la empresa privada. Nuestro país es un país que declara tener mercados muy competitivos. ¿Y cómo van a ser mercados competitivos donde hay 2 o 3 grandes empresas que dominan un mercado? Entonces lo único que uno está haciendo es cerrar los ojos, porque ahí está existiendo colusión advertida o inadvertidamente. Y muchos además, ¿no es cierto?, aseguran de que la colusión no es mala, porque permite el buen funcionamiento de los mercados. Lo he visto escrito. Pero hay una colusión contra el consumidor, contra la gente. Hay una colusión contra los pensionados, ¿no es cierto?, a través de nuestro sistema de ahorro previsional, que es un mercado que compite y cuyos ahorros están ahí, ¿no es cierto?, pero que no garantizan una vida decente para nadie. Y entonces, ¿cómo vamos a abordar ese problema? Que ha seguido pendiente, ya llevamos 25 años discutiendo ese problema y no tiene una solución obvia, por cierto. Entonces creo yo de que el chileno medio se siente desamparado, porque se siente víctima de todo este sistema económico, ¿no es cierto?, que lo está aplastando y que día a día le informan de que lo están engañando con el papel confort, lo están engañando con los pollos, lo están engañando con los remedios de la farmacia, lo están engañando con las pensiones, lo están engañando con todo tipo de cosas. Y entonces, ¿quién defiende a este ciudadano medio, como decía el Chapulín Colorado? Bueno, no lo defiende el Estado, porque el Estado está preocupado de otras cosas, tiene otros discursos, está alejado de esta realidad, ¿no es cierto?, que tampoco significa terminemos con los mercados ni nada de eso, porque el mercado funciona muy bien en países que no son precisamente los más tradicionales. Funciona muy bien en Finlandia, funciona muy bien en Suecia, funciona muy bien en España, funciona muy bien en Canadá, pero resulta que son mercados bien regulados, con políticas de Estado bien diseñadas y con castigos para el que infringe la norma. En Chile no hay castigo. En Chile la colusión no tiene castigo. Casualmente a los parlamentarios se les ocurrió aprobar una ley que no había castigo para la colusión. Y sin embargo la colusión es un delito grave que lo sienten los consumidores, lo siente la gente día a día. Entonces la gente se siente completamente desamparada y por lo tanto hace de este sistema político, ¿no es cierto?, objeto de su crítica activa, porque es un sistema político que no responde a sus intereses, a sus necesidades. Y esto profundiza entonces esta crisis, que tiene que ver con el alejamiento de la ciudadanía de los problemas fundamentales. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este problema? Fíjense ustedes que yo creo de que si lográsemos cambiar la Constitución no vamos a cambiar este problema de fondo. Podemos cambiar el articulado y cambiarlo distinto y tener otras redacciones, otros enfoques, pero eso no va a cambiar este problema que estoy aludiendo, que es una crisis que tiene que ver con la sociedad chilena, con nosotros mismos. Entonces déjenme decirles que mi punto de vista es que nosotros tenemos que hacer de nuevo nuestro sistema educacional. Yo creo que al ciudadano medio, y hecho de ver una campaña del gobierno en esa dirección, hay que educarlo sobre estas materias, hay que informarlo. Resulta que estamos informados de muchas cosas, pero no de esto que es tan central. Y creo que ese es un esfuerzo que hay que hacer, darle información. Una de las cosas que enfatizan hoy día los economistas con seriedad es la necesidad de información.
para que la gente tome buenas decisiones. En Chile no tenemos información, la mayoría de la información transcurre, digamos así, entre líneas. Y la verdad es que nadie sabe bien qué es lo que pasa o qué es lo que debiese pasar. Entonces creo que tenemos que educar. A mí me parece muy bien, aunque incompleto, este ejercicio de darle educación cívica y formación a las personas. Me parece que este sentido así utilitario, que vayan a estudiar un poco para que después cambien la Constitución, me parece a mí, como he dicho, que no tiene realmente un destino muy provisorio. Pero realmente tratar de recuperar una ciudadanía con cierta vocación, justamente, de lo que yo llamo la vocación del nosotros. No la vocación del yo, del nosotros, de todos, de la nación, de la república integrada. A mí me parece que es un factor gravitante, fundamental, para poder avanzar como país. Fíjense, es una de las cosas que no he mencionado, pero que me parece muy importante en esto de avanzar como país. Nuestro país perdió eso que también era un valor republicano importante, la mirada de largo plazo. Eso se prevaleció desde los gobernantes de mediados del siglo XIX. Miren, cuando se creó la Universidad de Chile, don Manuel Montt no estaba pensando en la próxima encuesta, ni en las próximas elecciones. Estaba pensando a 20 años. Y lo mismo cuando se creó la Escuela de Artes y Oficios, cuando se creó la Escuela Normal, cuando se creó la Escuela Nacional de Agricultura. Eran grandes proyectos. Esa era la mirada. Era un político que tenía una noción clara del pasado y por lo tanto podía inclinarse para mirar el futuro. Lo mismo el presidente Aguirre Cerda, por cierto. Lo mismo el presidente Eduardo Frei, por cierto, con la reforma que implantó a mediados de los 60. Eran grandes miradas. Esas miradas no están hoy día. Hablamos de reforma educacional y en realidad de lo que estamos hablando es una reforma financiera o administrativa, pero no de la educación. Aquí nadie ha hablado de los contenidos, nadie ha hablado de los programas de estudio, nadie ha hablado de las metodologías, nadie ha hablado de la formación de profesores en serio. ¿Por qué? No, bueno, porque esas cosas tienen resultados como a 10 o 12 años más. Y por lo tanto, el rédito eventual no lo voy a tener yo, lo va a tener otro. Esa mirada cortoplacista, naturalmente, que nos ha perjudicado. Y por lo tanto, este país está perjudicado también porque no tiene un horizonte de largo plazo.